De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. 42 votos se juntaron en el Senado para rechazar el megadecreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. Bien, el grueso fueron diputados kirchneristas, peronistas, pero se sumaron Martín Lustó, el presidente del radicalismo, y algunos legisladores de provincias patagónicas. Victoria Villarroel, la vicepresidenta, a quien escuchábamos presidiendo la sesión, quedó en el ojo de la tormenta del propio gobierno por haber llamado a esta sesión, haber incluido en el temario el tema del DNU, sabiendo que probablemente el escenario final era el que acabamos de escuchar, el desenlace. Decía Victoria Villarroel después en un video que colgó en sus redes sociales. Compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No me voy a convertir en lo que vinimos a cambiar. Sin institucionalidad no hay gobierno. Había sacado el gobierno un comunicado, primero diciendo que la decisión de llamar a la sesión era inconsulta, unilateral y que atentaba en contra de las negociaciones del Pacto de Mayo. Y ayer, después que se diera el rechazo en el Senado, el vocero del gobierno fue Guillermo Franco, fue a los canales más afines al gobierno, el ministro del Interior, con un discurso que no se ensañó con Victoria Villarroel, no públicamente. Me parece perfecto lo que dice. No hay gobierno sin institucionalidad. Todos recuerdan que fue Cristina la que clausuró, le puso un candado al Senado y no actuó, ¿no? Sí, claro. Con lo cual, ella lo que está diciendo ahí está justificando el motivo por el que hizo sesionar al Senado como era su obligación. Yo creo que ella está diciendo claramente, decir, yo no soy Cristina. No vine a cerrar como tuvieron ustedes cerrado el Senado. Yo vine a poner en funcionamiento el Senado. Yo vine a ponerlo en funcionamiento. Para vos no le está hablando el presidente Milei. No, para mí le está hablando fundamentalmente al kirchnerismo, que fue el que promovió que se cayera el DNU después de haber tenido clausurado el Senado 4 años. Bueno, pero ella dice, yo vengo, no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, pues dice, yo vengo a cumplir el reglamento, con lo cual le habla a Javier Milei claramente. Lo que pasa es que hay que leer políticamente, es la primera vez que a Javier Milei viene un fracaso que viene de la mano de los propios, en este caso, y esta vez en lugar de reaccionar furibundo, como había reaccionado cuando se cae la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, reacciona de manera un poco más estratégica el gobierno. Sacó un comunicado diciendo que esta discusión busca socavar al gobierno, pero que el efecto real no es tal porque para que el DNU caiga, que contempla desde la eliminación de la ley de alquileres, el tema de las obras sociales y también el paquete laboral que está cuestionado en la justicia, para que el DNU caiga, esto mismo tendría que pasar en la Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene una negociación abierta con distintos gobernadores y confía que esto en diputados no va a pasar. De hecho, es lo que decía anoche Guillermo Francos. Yo creo que lo que dijo, esto es un trayecto. Hoy tenemos minoría y somos conscientes que somos minoría en el Parlamento. Pero ¿qué puede pasar en diputados? No, yo creo que en diputados vamos a pelear la vigencia del DNU, por supuesto. Estamos con otros números y otros aliados. El peronismo o kirchnerismo tiene un bloque minoritario ahí y yo creo que ahí tenemos serias chances de sostener. De que no sea bochado en diputados. De que no se caiga. De que no sea rechazado. Sí, de que no sea rechazado. El que sí ligó no fue tanto Victoria Villarroel a través de los trolls o las cuentas de Twitter más afines al gobierno, de los propios funcionarios del gobierno, apuntaron contra Martín Lustó. Lustó, el presidente del radicalismo, votó por la derogación del DNU, en contra del DNU, y otros 10 diputados, senadores del radicalismo, votaron a favor. O sea, el radicalismo votó dividido ayer en el Senado y Lustó, siendo presidente del radicalismo, se pronunció en contra y esto decía. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes. Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que en democracia las formas son el fondo. Y los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho
y se llenan la boca hablando de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional y lo pueden justificar en algunos casos por convicción, porque las mutaron, en otros por conveniencia, en otros por temor, porque este es un presidente y un gobierno que amedrenta y atemoriza, que amenaza. Habló de las hordas de los tweets y los trolls y de una decisión, sí, yo decía que Milei estuvo un poco más moderado, salvo un listado de los que votaron en contra con sus respectivos números telefónicos, sí, ¿no? Que dio a publicidad. Sí, hizo eso y creo que entraron 6 llamados. Pero segundo, yo no voy a discutir nada de lo que hace el presidente en redes. Le pido al presidente que salga al mundo real. Yo no estoy preocupado por lo que el presidente tuitea, no leo lo que el presidente tuitea, no me importa lo que el presidente tuitea. En algún momento sabremos quién paga las hordas de troles y de esbirros que tienen redes, ¿sí? Porque en algún momento se va a saber. A mí lo que me importa es lo que hace el presidente en la realidad. Y la economía argentina viene cayendo al 4,5%. Bien, mientras tanto, Guillermo Franco sí le apuntó a Martín Lustó, el ministro del Interior. Bueno, Lustó es una cosa muy particular, ¿no? Porque, ¿por qué? A ver, porque yo creo que ahí él tiene una disputa de egos entre economistas y creo que es uno de los que no puede tolerar que un economista rupturista como Milei sea presidente de la República y el que se considera un gran economista, autor de la 125, recuerdo. Yo quiero recordar la historia del señor Lustó, porque el señor Lustó fue presidente del Banco Provincia antes que yo y fue un desastre su gestión. Bien, fue ministro, digamos, fue titular del Banco Provincia con el gobierno de Felipe Solá, sí, la provincia de Buenos Aires, y la 125 es por su fugaz paso como ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando diseña la famosa resolución de las retenciones móviles, luego rechazada por el Congreso de la Nación con el famoso voto no positivo de Julio Cobos, que era entonces el vice de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, después Carolina Lozada le preguntaron a la senadora de Santa Fe por Martín Lustó y el hecho de que hayan votado divididos, porque ella votó a favor del decreto, pero a pesar de la insistencia, porque era un reportaje que estuvo en La Nación Más, y insistían en querer que Carolina Lozada hundiera a Lustó, sí, y ella en esa no se enganchó. No lo veo por una cuestión numérica, de votamos todos esto, Martín votó otra cosa. Me parece que él explicó perfectamente el sentido de su voto, él le dio como mucha más importancia al tema de las formas y me parece que son válidas sus explicaciones. Yo no me quedo con la foto de la votación, yo me quedo con que el radicalismo es un partido donde no pensamos todos iguales. A diferencia de cómo funciona el peronismo, que hay un líder y todos le hacen caso a lo que diga el líder, el radicalismo tiene pluralidad de voces, es un partido horizontal y democrático. El presidente del partido sabía cómo íbamos a votar cada uno de nosotros. Bien, mientras tanto, ella tuvo un cruce en el Senado con Marcelo Lewandowski, que es el senador del peronismo, que le dijo que ella vive en Nordelta y se pone a hablar acerca de cómo es la inseguridad en Rosario. Ambos son rosarinos. Ambos son rosarinos, entonces Lewandowski hizo un discurso respecto de la situación de Rosario y después le contestó Lozada. Lozada, y sobre el hecho de que dijera que ella vive en Nordelta, Lozada dijo lo siguiente. Al senador Lewandowski, que tenga un poco de respeto, que la situación que vivimos, los que nos exponemos porque combatimos en serio y nos preocupó desde siempre la situación en Santa Fe. Primero, no vivo en Nordelta, infórmese antes. Segundo, supóngase que yo viviera, ¿cómo va a hablar de donde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el country, barrio cerrado en donde usted vive. Yo no hablo de ese barrio, porque lo expondría públicamente. Entonces, por favor, llámese al silencio. Bueno, como viene haciendo. Un poco de carpetazo ahí, diría, sí. Mirá que voy a contar dónde vivís realmente. Lewandowski habló acerca del asesinato del playero, el último de los 4 asesinatos que conmovieron recientemente a Rosario. Pero hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, 25 años y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa. Y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tienen enfrente.
Bueno, su descripción de esta manera del sicario que mata al chico que estaba trabajando en una estación de servicio en Rosario generó muchísimas críticas con la idea de que cuál es la empatía, sobre todo respecto de la víctima, además de cómo lo describe. Patricia Burri, la ministra de Seguridad, dijo lo siguiente. Están jugados en la vida porque estos se robaron todo, porque destruyeron la provincia de Santa Fe. ¿Estos se robaron todo? Pero por supuesto, tuvieron 6 ministros de seguridad en 4 años de gobierno, 9 jefes de policía, un montón tienen senadores del peronismo de Santa Fe, del partido de este señor, que está con una causa de lavado de dinero, Traferri. Se robaron todo. Entonces, ¿de qué hablan? Ellos le robaron la vida a los jóvenes que hoy se convirtieron en asesinos. Pero una vez que se convierten en asesinos, ya no le podés decir chiquito de chancleta. Claro. Una vez que te convertiste en asesino, sos un asesino que sos capaz de meterle un tiro en la cabeza a un chico que está trabajando. Bien, mientras tanto, Patricia Burri decidió desalojar una protesta pacífica que se daba en el cine, frente al cine Gaumont, que forma parte de, digamos, la estructura ligada al INCA, el Instituto de Cine Nacional. Estaban dando una conferencia de prensa, actores, gente ligada a la industria audiovisual, para protestar, entre otras cosas, por la privatización del Gaumont y la desfinanciación del INCA. Y en ese contexto mandó a la policía a desalojar con violencia a la calle, aplicar el protocolo antipiquetes. Leonardo Sbaraglia acompañó la protesta. Tendría que estar orgulloso del cine que nosotros tenemos en nuestro país, que además es una industria pujante, potente y respetada en todo el mundo. Acá la discusión ni siquiera es cultural, es una discusión que están dejando morir una industria que funciona muy bien y que es muy respetada y muy querida y que tiene un gran mercado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. 7:15 de esta mañana de viernes. Phoenix, Listomania.